Fue un error de López Obrador haber mandado la carta al rey de España y al Vaticano pidiendo disculpas por las atrocidades cometidas durante la conquista. ¿O fue un buen movimiento? Vamos a ver. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón. Por más de 500 años en México, nunca un presidente había defendido tanto a los indígenas y sus derechos como López Obrador. Porque es bien sabido que en México es un país donde el racismo abunda, donde la gente de piel clara tiene más derechos, más privilegios, más oportunidades. Y los de piel morena, los indígenas, son los que están hasta abajo de la escalera social. Eso lo sabemos todos y lo hemos usado. Además, la mayoría tenemos el síndrome Sergio Goyri. Cuando nos enojamos y queremos poner a alguien abajo, usamos la palabra pinche indio. Una pinche india que dice, sí señora, no señora, sí señora, no señora. Ya es tiempo que se acabe eso. Por eso aplaudimos esa decisión de López Obrador de mandar una carta. Le voy a decir todos los puntos por los que yo creo que es necesario que hagamos un debate. Primero que nada, porque es justicia histórica que un gobierno que representa a una sociedad, no nada más un país o un estado, se pida disculpas por lo que sus antepasados hicieron a los indígenas. Eso es primordial. Segundo, porque tendremos una reconciliación. Todos sabemos en México que los españoles no son muy bien vistos, aunque haya mucha cultura española y se habla español, hay cierto recelo hacia los españoles. ¿Por qué? Porque también ellos son muy racistas, muy clasistas, no todos, vamos a generalizar, y tienen los mejores puestos de trabajo. Si un español llega directamente de España de inmigrante, aunque no esté capacitado, llega y agarra mejor trabajo. ¿Por qué? Porque tiene mejor apariencia según los estándares europeos que rigen en México. Y una persona mexicana, morena o de descendencia indígena, con las mejores capacidades y aptitudes, ya sea un ingeniero, un científico, hasta un mesero, no tiene esa oportunidad y se la dan ¿a quién? Al español que va llegando. Eso es una realidad en México. Entonces, ya es justo que en la sociedad mexicana nos quitemos ese estigma en contra de los españoles. Lo tenemos que hacer también de aquí, desde adentro. Pero ayudaría si también los españoles desde afuera piden una disculpa y se ponen las cosas en paz. Sería una reconciliación. Eso sí es necesario. Eso es subterráneo, está abajo, existe, pero no se quiere reconocer. Segundo punto. México es un país lleno de historia, de cultura, de tradición. Creo de los más ricos en el mundo. China, India, se le igualarían. México está lleno de ruinas arqueológicas por donde quiera, centros coloniales. Y en la calle ves la cultura que aflora. Vete a un tianguis, vete a un mercado, vas a ver los indígenas vendiendo sus productos, sus artesanías, la comida, el lenguaje, la música. Cuando los turistas extranjeros vienen a México, principalmente los europeos, y lo que no van a ver a los museos de los criollos de México blanco que hacen su arte, no, porque eso lo hacen ahí en España, ni tanto las iglesias coloniales, porque en Europa tienen más iglesias y mejores y más antiguas, que van a ver las ruinas arqueológicas, van a los mercados a ver a la gente, a probar la comida, la música del pueblo. Esa es la cultura, eso es lo que rifa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el contraste? Que el pueblo de México no tiene educación. Su cultura es una cosa, educación es otra cosa. ¿Por qué? Porque no lo han dado, porque no hay escuelas que van dirigidas al pueblo. Hasta nuestra elite, que es de raza blanca, que es gente blanca, no tiene una buena educación. Se puede decir que son unos nacos porque no conocen de su propia cultura, la denigran. Tiene que venir del extranjero una persona para ver y que les diga qué es lo maravilloso que tenemos en México. Entonces, ¿qué es lo importante? Que por primera vez en México nos vamos a dedicar a debatir qué ha pasado en estos últimos 500 años. Los mexicanos, de todos los niveles sociales y raciales, tanto la élite blanca como ha tratado de imponer su punto de vista, su punto de belleza,
su música, hasta un vocabulario que dicen, todo lo copiamos. ¿Es correcto? Los mestizos, la gente del medio, tratamos de igualar a la gente blanca de arriba. Queremos ser como ellos, pero no lo somos. Somos morenos, somos mestizos, somos bellísimos, así nuestro color. Y tratamos de denigrar a los indios que están abajo de nosotros. Los indios ya no tienen escapatoria, están hasta abajo. Y no pueden sacar a plenitud todo ese potencial que tienen, porque no tienen las oportunidades. Para ellos es muy difícil llegar a tener un buen puesto o un buen papel. La suerte y el buen ejemplo lo podemos ver con Yalitza Aparicio de la película Roma. Se le presentó una oportunidad que a ninguna de ellas se les ha presentado, y salió y el mundo la conoció y vio su talento, su belleza, su carisma, su potencia como persona, su tranquilidad. Eso representa al mexicano. Entonces, ahora ya es tiempo de que abramos el debate y conozcamos de historia, conozcamos qué pasó, por qué estamos en esta situación, por qué México, un país tan rico, es tan pobremente y mal educado y no reconoce su civilización milenaria, no se siente orgulloso de ellos en general. ¿Por qué muchos mexicanos prefieren creerse españoles o defender al rey de España en vez de decir, no, ya estuvo, nosotros somos un país libre y no tiene de malo de que pidan disculpas? Debemos de saber qué pasó en esa conquista, por qué Cortés llegó, quién fue Cortés. Cortés no fue una persona muy buena como la quieren decir, un gran conquistador. Cortés le robó los barcos a Diego de Velázquez para salir de Cuba. Era un tranza. Y no quisiera que todos los mexicanos somos tranzas como él. La Malinche no fue una traidora. Simplemente ella fue una mujer de su época que no tuvo opción y le tocó lidiar con los españoles. Con eso. Entonces, vamos a seguir explorando todo esto. ¿Cómo? A través de este debate. El debate es bienvenido. Qué bueno que se está haciendo esto. ¿Ves? Agradezco al presidente por haber hecho este gran movimiento para que los mexicanos sepamos. Además, en el mundo se están dando cuenta que no tenemos un presidente como se lo han pintado, que va a ser otro Maduro. Es un presidente honesto, es un presidente recto, es un presidente que quiere acabar con la corrupción y es un presidente que tiene conocimiento y nos está enseñando historia a todas las personas. Y es necesario que México y América Latina conozcan su historia. Un pueblo con conocimiento es un pueblo que sabe a dónde va. ¿Tú qué opinas?